Buenos días, querida familia. Qué alegría nuevamente podernos reunir. Hoy estamos empezando una nueva serie inspirada en la carta que el apóstol Pablo escribiera a la iglesia que él mismo tuviera la oportunidad de fundar en la ciudad de Filipos. Ahora, yo tengo que confesarles que esta carta es muy cercana a mi propio corazón porque está escrita en el lenguaje de un pastor que ama a su iglesia. Y aunque para nada puedo compararme con el apóstol Pablo, sin duda puedo compartir los mismos anhelos y los mismos sentimientos que él tenía a la hora de recordar y mostrarle a la iglesia cuánto la amaba y los deseos que tenía para ella. Hemos titulado esta serie ¿Cómo ser iglesia en tiempos de adversidad? Y me parece un tema sumamente relevante porque probablemente por los próximos 2 años vamos a estar experimentando una serie de adversidades en la vida, pero en medio de eso Dios nos quiere recordar a través de esta carta que es posible tener gozo en medio de la adversidad. ¿Sabes? El gozo es una de las marcas más visibles de la presencia de Dios en la vida de una persona. Y nosotros como iglesia queremos poder tener y poder evidenciar y mostrar esa marca al mundo, que podemos tener gozo aún en medio de la adversidad. Hoy día nos vamos a enfocar en los primeros 11 versículos del capítulo 1 de esta carta. Y al mirar esta primera porción de la carta, vamos a poder analizar la oración del apóstol Pablo y ahí vamos a encontrar 3 anhelos profundos que él tenía, que también los podríamos ver como si fueran 3 ingredientes necesarios para poder tener gozo en medio de la adversidad. Ahora, nota que estamos utilizando la palabra gozo y no la palabra felicidad. ¿Saben? La palabra felicidad muchas veces, si lo comparamos en términos económicos, vendría a ser como una tasa de interés variable, algo que fluctúa de acuerdo a las circunstancias. De la misma manera, nuestra felicidad muchas veces es fluctuante. Nos sentimos felices cuando todo va bien, pero inmediatamente perdemos esa felicidad cuando algo cambia o cuando alguna adversidad toca nuestra puerta. Sin embargo, el gozo es algo totalmente diferente a la felicidad. El gozo es una actitud interna del corazón que no depende de ninguna circunstancia variable. Vendría a ser como una tasa de interés fija, ¿no? Algo que está garantizado porque no depende de ninguna circunstancia, sino depende de la presencia de Dios obrando en nuestra vida, aún en medio de cualquier adversidad. Así que vamos a ver 3 puntos el día de hoy. En primer lugar, la importancia de mantener un corazón agradecido. En segundo lugar, el podernos sentir seguros. Y en tercer lugar, cuán importante es que el amor pueda seguir sobreabundando en nuestra vida, aún en medio de cualquier adversidad. Así que vamos con el primer punto y vamos a leer nuevamente del verso 3 al verso 5. Y el apóstol Pablo va a decir aquí: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Sabes? El primer elemento, el primer ingrediente necesario para tener gozo en medio de la adversidad es el poder tener un corazón agradecido. Ahora nota que Pablo, cuando está escribiendo esta carta, no lo hace desde una experiencia de repente de confort, de felicidad, donde todo está yendo bien. Es más, Pablo está escribiendo desde la ciudad de Roma, encadenado y en prisiones. Y como si esto fuera poco, no solamente esto, sino que Pablo ha sido sentenciado a muerte y está esperando simplemente el día de su ejecución. Y desde esta cárcel, desde esta circunstancia de muerte en la que él se encuentra, es que él escribe una carta llena de gratitud y gozo. Ahora, uno podría preguntarse cómo es posible poder tener un corazón agradecido aún en medio de la adversidad. Es más, cuando uno piensa, por ejemplo, en que Pablo durante sus prisiones tenía mucho tiempo probablemente para pensar y para recordar, y una de las cosas que más gratitud le causaban a Pablo era poder recordar su paso justamente por la ciudad de Filipos. Ahora, el libro de Hechos nos cuenta que esta experiencia de Pablo en Filipos no necesariamente fue una experiencia de gratos recuerdos.
Fíjate que para comenzar, sabemos que el apóstol Pablo nunca tuvo la intención de llegar a Filipos. Fue Dios quien tuvo que frustrar sus planes para llevarlo a un lugar donde él nunca había pensado llegar. Y por si esto fuera poco, podemos ver también que el apóstol Pablo, luego de llegar a Filipos, y él comienza a compartir el evangelio, gente se comienza a convertir, pero de pronto injustamente él es perseguido, justamente por predicar el cristianismo en una colonia romana, ¿no? Es arrestado, es golpeado, es flagelado duramente al punto de casi perder la vida. Y finalmente es puesto injustamente también en una prisión. Todas estas cosas pasaron mientras él fue a visitar justamente la ciudad de Filipos. Sin embargo, Pablo puede recordar su paso por Filipos lleno de gozo y lleno de gratitud, porque su gratitud y su gozo no dependían de las circunstancias, sino del poder haber reconocido el obrar de Dios en medio de las adversidades que él pasó. Yo imagino a Pablo allí en sus cadenas en Roma, recordando con gran gratitud su paso por Filipos, pero no tanto por recordar los momentos dolorosos, sino por recordar, por ejemplo, cuando él llega por primera vez y tiene la oportunidad de conocer a esta mujer llamada Lidia, ¿no? Una comerciante textilera, que es la primera que escucha el mensaje del evangelio y decide poner su confianza en Jesucristo. Ella y toda su familia fueron totalmente transformadas por medio del mensaje de Pablo. O tal vez Pablo recordando cuando es llevado a la prisión y él ahí encadenado, ¿no? En esas cadenas, aún en medio de eso él adoraba a Dios, y en medio de su adoración dice que vino un gran terremoto y sus cadenas fueron soltadas, pero lejos de huir, dice Pablo que por preocuparse por el carcelero y lo que le podría pasar si se enteraran de que Pablo había huido, Pablo decide quedarse y le comparte también el evangelio, las buenas noticias a este carcelero, y dice que el carcelero decide creer también en Jesucristo, él con toda su familia. Así que vemos que Pablo puede recordar su pasado, aún en medio de tantos dolores, lleno de gratitud y gozo, porque él tenía la oportunidad de poder mirar atrás y poder, ¿sabes qué?, enfocarse en aquellas oportunidades donde él pudo ver la mano de Dios obrando claramente y acompañándolo. ¿Sabes? Yo pensaba, algunos de ustedes conocen mi carrera como deportista, como motocrossista. Y yo pensaba, ¿cuántas memorias dolorosas tengo de mi paso por el motocross profesional? Tantas fracturas, tantos accidentes, tantas experiencias dolorosas, literalmente. Pero sin embargo, cuando miro atrás, puedo yo decirles que probablemente la memoria que primeramente viene a mi mente fue la experiencia cuando estaba en Pucallpa, y luego de una carrera, al llegar la noche estaba yo en la casa y recuerdo cuando alguien tocó mi puerta, ¿no? Y luego yo salgo a verlo y esta persona era un abogado y él me dice, Julio, me he enterado dónde vives y quería venir a hablar contigo. Y en ese momento él me confiesa algo y me dice, Julio, el día de ayer me iba a suicidar, me iba a quitar la vida. Y en el momento que estaba a punto de quitarme la vida, alguien tocó mi puerta y me dijo, oye, te invito a ver una carrera de motocross. Y yo me dije a mí mismo, ¿qué diferencia hace que me quite la vida ahora o que me quite la vida mañana? Así que decidí ir a esta carrera de motocross. Y cuando terminó la carrera, Julio, recuerdo haberte visto con tu uniforme, subir a esta plataforma y comenzar a hablar del evangelio, de las buenas noticias de Jesucristo, el Dios que nos da muchas oportunidades. Y en ese momento yo decidí poner mi confianza en Dios. Y sabes, yo quería buscarte para dejarte saber esto. Han pasado más de 10 años de esa historia y tuve la oportunidad de encontrármelo el año pasado en el aeropuerto. Y no sabes la gran alegría que me da saber de que aún en medio de esas memorias dolorosas, lo que mejor puedo recordar fueron las veces cuando Dios utilizó
mi paso por el motocross para poder, a través del Evangelio, traer gente para que puedan ser reconciliadas de alguna manera con Él. Y sabes, una de las bellezas del Evangelio es que tiene el poder de justamente tal vez no borrar de nuestra memoria las experiencias dolorosas, pero tiene el poder de borrar muchas veces el dolor para que podamos enfocarnos en que podamos ver con claridad aquellos momentos donde Dios estuvo cerca, donde Dios estuvo haciendo su obra. Y sabes, como pastor les digo que uno de los anhelos más profundos de mi corazón es que podamos ser una iglesia verdaderamente gozosa y agradecida, porque podemos reconocer la mano de Dios obrando en nuestras vidas, aún en medio de la adversidad. El gozo que también invadía a Pablo era saber que esta iglesia en Filipos, 10 años después, en medio de la adversidad, estaban también comprometidas con el avance del Evangelio. No saben la alegría que trae a mi corazón cuando tal vez alguno de ustedes me cuenta que de repente compartieron uno de los mensajes o que tuvieron la oportunidad de hablarle de Jesús a otra persona y otra persona también ha sido reconciliada con Dios por medio de sus testimonios. Estamos juntos en esto y no hay mayor alegría cuando podemos ver a una iglesia que comparte nuestro mismo sentido de misión. Así que recuerden, el gozo comienza con un corazón agradecido que reconoce la bondad de Dios aún en medio de las más terribles adversidades. En segundo lugar, la importancia no solamente de tener un corazón agradecido, sino tener la plena seguridad y la confianza que Dios termina lo que comienza. Mira lo que dice en el versículo 6. Estando persuadido, estando convencido, estando seguro de esto, dice Pablo, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El segundo ingrediente necesario para tener gozo en medio de la adversidad es poder tener la plena seguridad, la plena convicción que no hay ninguna adversidad que pueda oponerse al hecho de que Dios cumpla su obra y complete su obra en ustedes y en mí. Ahora me encanta pensar que Pablo está compartiendo esta verdad desde su propia experiencia. Pablo no aprendió esta verdad y esta seguridad escuchándolo de otra persona. Pablo lo pudo experimentar. El libro de Hechos nos cuenta que el apóstol Pablo, antes de tener un encuentro con el Evangelio, con Jesucristo, sabes, era una persona religiosa que dice que respiraba amenazas y muerte. Era un hombre que vivía persiguiendo a los cristianos para meterlos en la cárcel y aún aprobaba el que ellos fueran ejecutados y asesinados. Pero este hombre que respiraba amenazas, cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, su vida fue totalmente transformada. Y ahora podemos ver a un Pablo que aún a punto de ser el mismo ejecutado por su fe en Jesucristo, encadenado injustamente y en prisiones, nada le puede robar el gozo, la gratitud. Y es este Pablo que nos está diciendo a nosotros hoy, en tiempos de la adversidad que estamos viviendo, no tengas miedo. Dios está haciendo una obra en tu vida y Él la terminará. Él terminará su obra. Y sabes, aquí hay algunas cosas que es sumamente importante reconocer. Que la obra es de Dios. La obra no es tuya ni mía. Es Dios quien ha comenzado su buena obra en nosotros. Es Dios quien nos invita a acercarnos a Él. Es Dios quien nos salva, es Dios quien nos rescata, es Dios quien nos levanta, es Dios quien nos sustenta. La obra es enteramente de Dios. Y eso nos da paz, eso nos da tranquilidad. Poder reconocer que la obra de Dios es un proceso gradual. Dice que la obra que Él un día comenzó, Él la continuará. Es una obra en progreso, es una transformación gradual que comenzó el día que tú pusiste tu confianza y tu vida en las manos de Jesucristo. Él comenzó a obrar un cambio y una transformación en ti y Dios mismo ha prometido, y Pablo lo reafirma a través de su experiencia, que ese Dios que comenzó a obrar en tu vida,
Él culminará su trabajo y que no hay nada, absolutamente nada, que pueda interponerse o que pueda obstaculizar que Dios termine lo que ha comenzado. Hermoso es poder saber esta verdad y que esta verdad sostenga nuestra vida en los tiempos de adversidad. Que Dios aún no ha terminado contigo. ¿Sabes? Este versículo es uno de mis versículos favoritos en la Biblia. Durante 25 años este versículo me ha sostenido firme en la fe, en los momentos más oscuros y más difíciles de mi vida. ¿Sabes? Han habido momentos en los que muchas veces he dudado de permanecer en la fe. Ha habido momentos donde veía la propia oscuridad en mi propia vida y me sentía tan desilusionado. A lo largo de mi vida puedo mirar atrás y puedo ver cuántas veces cuando mis hijas eran pequeñas, tal vez fui un padre ausente tratando de conseguir éxito. Cuántas veces por el egoísmo afecté tremendamente mi matrimonio. Y en esos momentos donde sentía que era imposible que Dios me pudiera amar, donde me sentía avergonzado de mí mismo y de las decisiones que estaba tomando, no sabes lo tremendamente oportuno que era que Dios me recordara esa verdad. Y era como si Dios mismo me mirara y me diría: Julio, yo he comenzado una obra en tu vida y no la he terminado aún, y yo voy a terminar la obra que he comenzado. No sabes cuánto me animaba a perseverar hasta el día de hoy en la vida cristiana. El poder saber que Dios terminará lo que comienza y que Él no ha terminado conmigo aún. ¿Sabes? Uno de los anhelos más grandes que tengo como pastor es que pudiéramos no solamente ser una iglesia llena de gozo porque tenemos un corazón lleno de gratitud, una gratitud que no nos lo roba la adversidad, sino porque somos una iglesia en medio de la adversidad, que estamos totalmente convencidos que somos obras de Dios en progreso, que cuando nos miramos y miramos a veces nuestras miserias más profundas, lo podemos hacer desde una perspectiva de saber que Dios está trabajando en mi vida y que Él aún no ha terminado. No te desesperes. Dios no ha terminado contigo aún. Y esa es la seguridad que nos da el apóstol Pablo. Que nada ni nadie puede evitar que Dios cumpla y termine lo que comienza. Y finalmente, el tercer ingrediente necesario para poder experimentar gozo en medio de la adversidad es un corazón que rebalsa de amor. Amor y gratitud por lo que Dios ha hecho por nosotros, pero también amor y gratitud que se refleja en una vida transformada. Mira lo que termina diciendo del verso 9 al verso 11. Y esto pido en oración. Este es mi mayor anhelo, lo que está diciendo Pablo desde la prisión para su iglesia en Filipos. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, en ciencia y en todo conocimiento, para que podáis aprobar lo que es mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Sabes? El anhelo que está manifestando Pablo aquí es que el amor de Dios sea tan real en la vida de su iglesia. El anhelo que yo tengo para ustedes es igual que el de Pablo. Que el amor sea un amor real y poderoso en nuestras vidas. Ahora me encanta la manera como Pablo de alguna manera relaciona la palabra amor con conocimiento y con la toma de buenas decisiones. Porque el amor del cual está hablando Pablo, Él quiere que sobreabunde en nuestras vidas. No es un amor sentimentalón, no es un amor emotivo que sube y baja dependiendo de cómo nos sentimos. Mira la manera como Pablo asocia el amor al conocimiento, porque cuando uno verdaderamente ama, quiere conocer profundamente a la persona que ama. ¿Sabes? La persona que yo he podido aprender a amar más en esta vida es mi esposa, Olguita. Llevamos 26 años de casados.
Y a lo largo de estos 26 años, mientras más la amo, más la quiero conocer. Y mientras más la conozco, más la amo. ¿Sabes? No podemos decir que amamos a Dios verdaderamente si no tenemos un anhelo profundo de quererlo conocer. Y la manera como lo conocemos es a través del conocimiento de su palabra, justamente. Es interesante porque uno puede tener mucho conocimiento acerca de la Biblia, pero no necesariamente amar a Dios. Y el conocimiento acerca de Dios sin amar a Dios es tremendamente destructivo porque te hace una persona orgullosa, soberbia. Uno puede conocer acerca de Dios y no necesariamente amarlo, pero uno no puede amar a Dios y no querer conocerlo. Aquí en Iglesia de la Ciudad hemos comenzado los martes de crecimiento, justamente porque entendemos que es tremendamente importante para que nosotros podamos crecer y sobreabundar en amor, el poderlo conocer y conocerlo a través de la palabra. El verdadero amor por Dios nos va a llevar a un amor por su palabra y a poderlo conocer. Hay mucha gente que a veces dicen, yo amo a Dios con todo mi corazón y sin embargo conocen muy poco acerca de Dios. No puedes amar a Dios y no querer conocer a Dios por medio de cómo Él se ha revelado a través de su palabra. Así que te animo, si tal vez no has sido muy serio en la lectura y en el estudio de la palabra de Dios, que entiendas que esto es tremendamente importante a la hora que podamos amar a Dios y que ese amor sobreabunde en conocimiento. Ahora, lo otro que me llama la atención de esta porción es que no solamente Pablo asocia el amor al conocimiento, sino también el amor al conocimiento, y como resultado del amor más el conocimiento, esto nos lleva a una vida marcada por saber escoger lo que es mejor, ¿no? Y aquí termina esta sección diciendo, anhelo que el amor sobreabunde en ustedes en todo conocimiento para que puedan discernir lo que es mejor. ¿Sabes? Cuando uno vive la experiencia cristiana con Dios, ya llega un momento en que uno no solamente quiere aprender a discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, sino aprender a escoger de entre lo bueno lo mejor. Así que nota que de nuevo el amor trae como consecuencia el deseo sincero de querer conocer más a Dios. Y mientras más conoces a Dios, motivado por su amor, eso se va a reflejar en una vida marcada por la toma de decisiones sabias que parten justamente de la palabra del Señor. Cuando uno ve a una persona tomando decisiones pobres una y otra vez, nadie está libre de equivocarse, pero cuando el equivocarse es la constante en tu vida, probablemente hay un gran desconocimiento de quién es Dios. Y el desconocimiento de quién es Dios parte justamente del no de repente haber experimentado una relación verdaderamente de amor a Dios. La palabra nos recuerda esta verdad. El que ama a Dios obedece sus mandamientos. El verdadero amor a Dios se refleja en una vida de obediencia a Dios, en una vida de alguien que se acerca a la palabra con la actitud de poner totalmente la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Así que ese también es mi anhelo, al igual que Pablo, que seamos una iglesia verdaderamente marcada por el gozo que brota de un corazón agradecido, que tiene la capacidad justamente de reconocer la presencia de Dios en medio de cualquier adversidad. El anhelo que tengo para nuestra iglesia es que seamos una iglesia totalmente segura y convencida de que Dios aún está obrando en nosotros, y que también seamos una iglesia en la que podemos verdaderamente decir que el amor de Dios está rebalsando nuestros corazones, y esto se manifiesta en un compromiso por conocer su palabra, lo cual finalmente se va a reflejar en vidas marcadas por la toma de buenas decisiones. ¿Sabes? Quiero terminar reflexionando en esto. Y es que la vida de Jesucristo es la mayor expresión de lo que significa una vida llena de gozo en medio
de la adversidad. El profeta Isaías, al referirse a Jesucristo, dice que él fue un varón de dolores, ¿no? Y verdaderamente, a lo largo de la vida de Jesucristo, él experimentó muchísimo dolor, pero ninguno de estos dolores le robó la capacidad de poder mostrarnos lo que es una vida llena de gozo. A veces nos imaginamos a un Jesús sombrío, triste, apagado. Sin embargo, su vida fue marcada por el gozo, porque nadie experimentó la misma presencia de Dios como Jesucristo. Y el gozo justamente es la mayor evidencia de la presencia de Dios en la vida de una persona. Y pensaba que si ha habido por lo menos un momento en lo que quizás el gozo abandonó el corazón de Jesús, fue probablemente en el momento de la cruz. Porque si el gozo justamente es la marca de la presencia de Dios, allí cuando Jesucristo estuvo en la cruz, y en ese momento de agonía, cuando estaba a punto de entregar el espíritu, dice que él gritó a voz en cuello: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es que Jesucristo en la cruz estaba cargando con el peso de la culpa, la vergüenza, el pecado de toda la humanidad. Y en ese momento el Padre, siendo un Dios santo, tuvo que darle la espalda a su Hijo. Y probablemente ese fue el único momento en que probablemente Jesucristo dejó de experimentar el gozo de la presencia de Dios en medio de la adversidad. Pero ¿sabes por qué esto es importante? Porque Jesucristo pudo experimentar de repente la pérdida del gozo temporalmente, para que nosotros estemos convencidos de que nunca más Dios el Padre nos daría la espalda a nosotros, y que nosotros podemos vivir con esta seguridad de que aquel que comenzó la buena obra la terminará. Jesucristo fue a la cruz con la plena convicción de que Dios iba finalmente a cumplir su promesa. Y que a través de su muerte Él reconciliaría, Él terminaría la obra de poder reconciliar a la humanidad con Dios. Así que recuerda esa gran verdad. El gozo es una de las mayores evidencias de la presencia de Dios. Pero solamente podemos tener esa certeza cuando sabemos de que Dios mora y vive en nosotros por medio de nuestra fe en Jesucristo. Muchísimas gracias. Que Dios lo bendiga.